Palabras de luz, verdad y vida. Amén. ¿Qué tal, amigos y hermanos de Palabras de Luz, Verdad y Vida? Hoy iniciamos con el estudio del Antiguo Testamento, recordándoles que antes de escudriñar la palabra de Dios es necesario orar y adorar, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos instruya, el que nos enseñe y el que nos revele su verdad, porque la palabra de Dios está cubierta por 3 velos: el velo de lo literal, el velo de las revelaciones y el de los misterios de Dios. Por eso sucede que muchas personas leen, pero no pueden entender, tal como dijo Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y solo Dios puede quitar esos velos, las escamas en nuestros ojos, para que podamos recibir la revelación de sus palabras. Tenemos que sentarnos a los pies del Maestro y ser instruidos por Él. Sin más preámbulos, Génesis es el primer libro de la Biblia. Junto al libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conforman lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Este término se acuñó durante el proceso de la primera traducción de los textos hebreos, la Septuaginta, donde estos libros en formato de rollos que conformaban la ley fueron almacenados en 5 cajas o cilindros, de ahí la palabra Pentateuco. En el judaísmo a estos libros se le conoce como la Torá, la ley. Torá significa enseñanza, instrucción, pero al analizar la raíz de esta palabra nos damos cuenta que su significado es mucho más profundo. Significa acertar al blanco. Pecar es errar al blanco, mientras que guardar la ley de Dios es acertar al blanco. Eso es la Torá. Moisés, inspirado por Dios, es el autor de la ley. De ahí que muchas veces escuchemos hablar de la ley mosaica o ley de Moisés. Y siempre que escuchemos los términos la Torá, Pentateuco o ley de Moisés, tenemos que saber que nos están haciendo referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, que en realidad son un solo libro dividido en 5 partes, tal como lo indica Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, que nos dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Los primeros traductores, y me refiero a los 72 sabios que dieron origen a la Septuaginta, implementaron un método que les permitió manejar este gran volumen de información de manera sencilla y precisa. Dividieron la ley de Moisés en 5 rollos o libros, y cada rollo tenía un nombre que era determinado por el contenido del mismo. Por ejemplo, Génesis significa origen o principio de algo. Y al abrir nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, la primera frase que hallamos es en el principio. Lo mismo ocurre con el resto de libros que conforman la ley. Génesis es de los libros altamente complejos, porque gran parte de su información está comprimida y codificada. Para una muestra de compresión, leamos Génesis capítulo 1, versículo 1, que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es una compresión de todo el desarrollo o descripción detallada de lo que se nos narra hasta Génesis capítulo 2, versículo 6, donde se nos describe paso a paso la creación del mundo o el universo. Moisés inicia el desarrollo en Génesis capítulo 1, versículo 2, diciendo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al leer este versículo, podríamos imaginar algo similar a la imagen que vemos en pantalla.
Aquí podemos observar el Espíritu de Dios moverse sobre las aguas y a su vez la tierra cubierta por las aguas. En este versículo hay varias palabras interesantes, de las cuales necesitamos conocer su significado, el trasfondo y el contexto en el que fueron utilizadas para un mejor entendimiento de las Escrituras. Lo primero es comprender que Moisés estaba tratando de describir un panorama complicado y dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué quiere decir este desorden y este vacío al que se refiere? La palabra que se tradujo como desorden proviene del hebreo tohu, que significa desolado, desierto, yermo, vanidad, vacío y destrucción. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 17, hallamos un uso a esta palabra que nos ayudará a entender más claramente este concepto, donde la palabra tohu se tradujo como lo que no es decir, lo que no existe. Y para profundizar mucho más en la conceptualización del significado de esta palabra en el contexto, veamos la traducción que se realizó del hebreo al griego, donde se tradujo como aoratos, que significa invisible. En tanto que la palabra vacía en su raíz hebrea es bohu, que significa estar vacío o en una ruina irreconocible. Vacío en griego se tradujo como akatapaustos, que significa desestructurado o sin estructura, que a su vez se deriva de la palabra griega katapau, que significa establecerse. Luego de analizar estos conceptos, podemos entender más claramente que lo que Moisés estaba narrando no se refiere al desorden que podríamos tener en una habitación o el vacío en un plato después de una buena comida, sino que él estaba describiendo la inexistencia de la tierra. Él estaba relatando algo impensable, un panorama desolador, donde la tierra que él conocía y como él la conocía no existía. En el versículo 2 nos está diciendo que la tierra aún no había sido fundada o estructurada ni establecida, era invisible y todo lo que había era vacío. Job capítulo 26 versículo 7 expresa que Dios, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Por eso en otras traducciones como la Biblia Dios habla hoy, en el capítulo 1 versículo 2 dice: la tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Luego de leer rápidamente, uno podría pensar: la tierra estaba deformada, porque dice que no tenía ninguna forma. Pero concluir de esta manera implica que antes de estar deformada poseía una forma, cuando en realidad lo que nos está diciendo es que la tierra no existía, porque si no tenía ninguna forma, entonces no tenía ninguna estructura. Por eso el autor continúa exponiendo que en lugar de la tierra lo que había era un mar profundo cubierto de oscuridad. En la Nueva Versión Internacional dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Uno podría pensar que aquí los traductores de esta versión solo cambiaron una palabra por otra y que la palabra caos es un sinónimo de desorden. Pero al analizar el origen de esta palabra nos daremos cuenta que proviene del griego caos, y que posee un concepto filosófico y cosmológico que de manera muy resumida establece que el caos era un mar profundo, sin límites y sin forma. Entender todos estos detalles nos ayudará a tener un sentido mucho más amplio de las cosas, lo que nos hará trascender de ese velo literal y comenzar a recibir las revelaciones de Dios por medio a sus palabras. Moisés, luego de hablar de la inexistencia de la tierra, continúa diciendo: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra faz, la cual en algunas traducciones hallaremos como haz, tiene su origen en el latín, que comparte un significado similar con su equivalente en la lengua hebrea, pané,
que significa superficie, mientras que abismo significa un lugar de gran profundidad en el que no puede verse el fondo. En la Biblia hallamos muchas referencias respecto al abismo, y lo primero que tenemos que entender es que existen varios abismos. Éxodo capítulo 15 versículo 8 nos dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. En el pasaje que acabamos de leer se nos habla de los abismos, lo que nos indica que es más de uno. Esta información es corroborada por los Salmos 42:7 que dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Salmos 135 versículo 6: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 148 versículo 7: alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Proverbios capítulo 8 versículo 24: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. ¿Y cuáles son esos abismos? En Génesis capítulo 49 versículo 25, Jacob bendice a José diciéndole: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Aquí se nos menciona el abismo que está abajo, y en Génesis capítulo 1 versículo 6 nos dice que Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, lo que nos quiere decir que arriba también hay un abismo. Y en Apocalipsis capítulo 20 versículo 3 nos describe el abismo, que es una cárcel espiritual para los ángeles caídos. Pero en esta ocasión no entraremos en detalles referente a los abismos, porque en sí es un tema muy extenso que más adelante estudiaremos. Lo importante en este momento es saber entender que son más de uno. Entonces, sabiendo que son varios abismos, cabe preguntarnos a cuál abismo se refería Moisés en el versículo 2. Él hablaba del abismo de arriba, el que está fuera de la tierra, porque los otros dos abismos están aquí en la tierra, y como aún la tierra no existía, estos abismos tampoco. Él llamó abismo a lo que nosotros hoy conocemos como el universo. Génesis capítulo 7 versículo 11 dice: aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cuando dice las cataratas de los cielos, nos está hablando de un abismo que está sobre los cielos. Sé que algunos podrían cuestionarse y decir: pero en el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cómo es posible esto antes de la existencia de la tierra? La respuesta es simple. El agua es una de las moléculas más abundantes del universo, es decir, fuera de nuestro planeta hay agua. Así que lo que Moisés nos describe debe de parecerse más a esta gráfica que vemos en pantalla. Aquí podemos apreciar una gran masa de agua sin forma sobre la cual se mueve el Espíritu de Dios en el abismo que estaba en tinieblas. Al continuar con el versículo 3, leemos: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces el panorama cambia. El abismo que estaba cubierto por tinieblas ahora está lleno de luz. Aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cómo fue posible la luz sin la existencia de las lumbreras? Porque el sol y la luna y las estrellas fueron creadas al cuarto día, tal como se describe en el versículo 14. Entonces, ¿de dónde provenía esta luz? Para comprender esto, es necesario saber qué es la luz. Y esta sí es una pregunta difícil. La ciencia lleva siglos intentando comprender la luz.
y hasta el momento se sabe que la luz son partículas que se comportan como ondas que transmiten energía en todo el universo, y esto es una manera tosca y sencilla de definirla. Pero estas partículas necesitan de una fuente. ¿Y cuál era esa fuente que iluminó el universo en ausencia de las lumbreras? Y esta cuestión sí tiene una respuesta fácil. La fuente que dio luz para iluminar todo el universo fue la misma gloria de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El profeta Ezequiel nos describe con mucho más detalle la gloria de Dios, diciendo en el capítulo 1 versículo 28: como parece el arco iris, es decir, semejante al arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ezequiel capítulo 8 versículo 2 dice: y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. La gloria de Dios era la que iluminaba en aquellos primeros días de la creación. Y dice en el versículo 4: y separó Dios la luz de las tinieblas. Podríamos pensar que esto es algo simple, que alude al día y la noche, pero no se refiere a la separación entre el día y la noche, sino que es una comparación en una forma figurativa. La palabra que se tradujo como tinieblas en hebreo es Hosher, que significa destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y maldad. Jesús, hablando en Juan capítulo 8 versículo 12, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que el Señor nos está presentando es una comparación. Por eso en el versículo 5, a la luz llamó día y a la noche tinieblas, para que podamos entender que así como hay diferencia y como están separados el día y la noche, así de diferentes son la luz, su gloria, y las tinieblas, que son destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y maldad. Isaías capítulo 9 versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué las noches no son las tinieblas? Porque dice en el versículo 17 que Dios puso las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. La luna o lumbrera menor fue creada para iluminar y señorear durante la noche, es decir, que aún por las noches somos iluminados, no estamos en tinieblas. Entonces, esta separación a la que se nos hace mención en el versículo 4 entre la luz y las tinieblas no se refiere al día y la noche, sino a la gloria de Dios, que es vida, y a las tinieblas, que es la muerte. Salmos 36 versículo 9 nos dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Dios dotó a su creación de vida y vida en abundancia, y los apartó de la muerte. Otro aspecto importante que se nos menciona en el versículo 5 es la frase: y fue la tarde y la mañana un día. Aquí la palabra tarde en su origen hebreo es erev, que significa anochecer, y la que se tradujo como mañana fue boker, que significa alba, amanecer o día siguiente. Por esto vemos que en otras traducciones, como la Nueva Versión Internacional, dice: y vino la noche y llegó la mañana, y así transcurrió el primer día de la creación. El segundo día inicia en el versículo 6, dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo.
Aquí, en esta imagen, podemos ver la misma masa de agua sin forma, con la diferencia de que ahora Dios ha creado una expansión en medio de esas aguas que la separa. Y luego en este evento es donde podremos entender mucho mejor ese abismo del que Moisés habla en el versículo 2. Ahora nos dice que Dios creó los cielos en medio de las aguas y que separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. A esta expansión se le conoce como la atmósfera. Y si alguno piensa, pero es que nunca he visto agua sobre el cielo, esto responde a una razón. La atmósfera de la Tierra es mucho más grande de lo que habíamos pensado hasta ahora. El 20 de febrero del presente año 2019 se comprobó que la atmósfera se extiende unos 630.000 kilómetros de distancia. Para que te hagas una idea de su gran tamaño, esto es lo equivalente a 50 veces el tamaño de nuestro planeta. Esa capa es la expansión. Los cielos que separan las aguas de abajo de las aguas de arriba. El tercer día inicia en el versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. En el versículo 9 podemos observar cómo Dios ordenó a las aguas colocarse en un lugar para que se descubriera o fuera visible lo seco, la tierra. En esto podemos ver el poderío y la autoridad de Dios sobre la creación. Amós capítulo 5 versículo 8 dice: el que hizo las Pléyades y el Orión cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. Pero también el versículo 9 nos permite conocer que la tierra proviene del agua y subsiste por el agua, tal como lo expresa el apóstol Pedro en su segunda epístola capítulo 3 versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Más adelante en el versículo 10 es donde Dios nombra tierra a lo seco y mar a las aguas. En el versículo 11 ocurre algo muy interesante. Dios le habla a la tierra. Le dice, le ordena producir hierba verde y árboles que den fruto y que además cada uno produzca su semilla. En el versículo 12 nos expresa que así fue. La tierra produjo hierba verde con su semilla según su género y árbol que da fruto con su semilla según su género. El Señor estableció un ciclo perpetuo donde a través de la semilla continuaría la tierra produciendo hierba verde y árboles frutales. Pero ¿por qué Dios le hablaba a algo inanimado? ¿O será que la tierra tiene vida? Y no solo le habló, sino que también en el libro de Números, capítulo 20, versículo 8, leemos que le dice a Moisés: háblale a la peña, hablarle a una roca. Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dios le dice a la tierra: produce hierba verde y árboles frutales. La flora de nuestro planeta, las plantas y los árboles son seres vivos. ¿Puede acaso algo muerto producir, gestar la vida? Claro que no. Entonces la tierra está viva, no con el concepto que nosotros entendemos de vida, porque no tiene voluntad propia, y es más que evidente, porque el Señor le dio un mandato a la tierra: produce, y hasta hoy
sigue produciendo. Romanos capítulo 8 versículo 22 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 4, el Señor le dice al pueblo de Israel: pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Algo inanimado no puede gemir, no puede sentir dolor, y mucho menos necesitar reposo. Un caballo, un árbol, la tierra necesitan reposo porque están vivos. Así que nosotros no podemos ver la creación como un objeto o como algo inanimado, porque toda la creación está viva. Así que cada vez que aportamos a la destrucción del planeta, nuestra tierra, las plantas, los animales, estamos destruyendo la creación de Dios. El cuarto día comenzó en el versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreasen el día, y la lumbrera menor para que señoreasen la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dios crea las dos grandes lumbreras con propósitos específicos. Primero, el versículo 14 dice que Dios creó las lumbreras para separar el día de la noche, tal como lo expresa el versículo 18. Una señoreará o gobernará en el día y la otra en la noche. Segundo, para que sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Aún hoy el sol, la luna y las estrellas siguen siendo punto de referencia en cuanto al tiempo. Tercero, para hacer lumbreras, es decir, para iluminar y transmitir calor. Cuarto, en el versículo 18 dice algo muy interesante. Establece que Dios creó las lumbreras para separar la luz de las tinieblas. Esto apunta a la separación o diferencia entre el día y la noche. El versículo 17 nos ofrece una información que reta nuestro entendimiento de las cosas. Dice que Dios colocó las lumbreras y las estrellas en la expansión de los cielos. Recientemente se descubrió la estrella más lejana hasta el momento, la cual se encuentra a 55 millones de años luz. ¿Qué importancia tiene esto? Que Dios colocó las estrellas en la expansión, los cielos. Eso quiere decir que la expansión es inmensamente mucho más grande de lo que hemos alcanzado a imaginar. Y esa expansión, esos cielos, es lo que separa las aguas de abajo de las aguas de arriba. Al quinto día, el versículo 20, dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Aquí en el versículo 20 encontramos que Dios le habla a las aguas y le dice: produce seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra. Y aquí entendemos el por qué en el versículo 2 el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, porque en ese instante le estaba otorgando el don de la vida.
Del agua surgió la tierra, capaz de producir vida. El agua produjo seres vivientes. Nuestros cuerpos son barro, agua y tierra, y también producimos vida. Por eso la importancia del agua. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Juan capítulo 7, versículo 38, dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el versículo 21 establece que Dios creó los grandes monstruos marinos. La palabra monstruo en hebreo es tanín, que en sus diferentes variantes a lo largo de la Biblia se tradujo como culebra, serpiente y dragón. En la mitología de los cananeos encontraremos algo similar denominado como el tanino, un monstruo del mar al que se le atribuía cierta divinidad. Romanos capítulo 1 versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y así las diferentes culturas a lo largo de la historia de la humanidad, entre mitos y leyendas, han representado y atestiguado la creación de Dios. Actualmente no podríamos decir si existen o no los monstruos marinos, porque apenas y se ha explorado el 5% de las aguas del mar. Y nos dice el versículo 21 que las aguas también produjeron seres vivientes que viven en el agua y aves aladas. Es interesante lo que nos describe la Biblia de que las aves tienen su origen en las aguas, pero en el versículo 2 el Señor bendice a las aves ordenándoles multiplicarse en la tierra. Y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos. Hasta aquí me ha ayudado el Señor, recordándoles que pueden dejarnos sus opiniones, comentarios, observaciones, preguntas y saludos a través de nuestro correo electrónico y WhatsApp. Aprovecho la ocasión para darle las gracias a esas personas que se suscriben a nuestro canal y que siempre nos llevan en sus oraciones. En el próximo video estaremos analizando desde Génesis capítulo 1, versículo 24 en adelante. Hablaremos de ese hagamos que aparece en Génesis versículo 26. ¿A qué se refiere? ¿A quiénes se refiere? ¿Con quién hablaba Dios? ¿Es un error en las traducciones o un plural majestático? Todo esto y mucho más para la próxima. Que Dios te bendiga y te guarde.